Dios les bendiga, muchachos. En este día les traigo el devocional y el título del devocional es Seguidores de Cristo. Yo soy Ilcias de la iglesia de Bethesda y les invito a abrir la palabra de Dios en Deuteronomio 13 en su versículo número 4, que dice: En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Ser un verdadero seguidor de Cristo es tan solo más que ser solo un miembro en la iglesia. Hay templos que son muy grandes físicamente y que albergan a una gran cantidad de personas que dicen ser cristianas. Lo que determina el ser cristiano o un verdadero seguidor de Cristo es lo que hay en tu corazón. Nosotros llegamos a ser unos verdaderos seguidores de Jesús a medida que sepamos qué es lo que Él quiere de nosotros. Jesús está buscando verdaderos adoradores, como lo dice el libro de Juan en su capítulo 4, versículo número 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Muchas personas se meten en la vida cristiana sin saber quién es Dios y qué es lo que Él quiere de nosotros. Es por esa razón por la que muchos terminan decepcionados. Solemos identificarnos como seguidores de Cristo, pero ¿qué significa eso de verdad? Cuando el Señor llamó a Pedro, Andrés, Santiago y Juan para que lo siguieran en Mateo 4, de su capítulo 18 al 22, que dice: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ellos dejaron físicamente lo que estaban haciendo para ir con él. Los discípulos tenían evidencias tangibles, podían ver la dirección en la que el Señor los llevaba a escuchar su palabra. Al examinar este pasaje bíblico vemos 4 elementos esenciales que nos muestran cómo eran los verdaderos seguidores de Jesús. El primer elemento es que los discípulos escucharon la voz del Señor. Hoy Cristo nos habla a través de su palabra, dando instrucciones y guía mediante mandamientos específicos, principios espirituales y ejemplos bíblicos. Y en nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía y nos corrige cuando nos descarriamos. El segundo elemento es: obedecieron sin demora. Una vez que los discípulos escucharon la orden del Señor, la cumplieron de inmediato. Seguir a Cristo no solo requiere que hagamos lo que dice, sino que también cuándo y cómo dice que lo hagamos. El tercer elemento es: dejaron todo atrás. Para seguir a Cristo, los discípulos dejaron las comodidades de su hogar y la seguridad de un salario fijo. En este tiempo, otros creyentes pueden ser llamados a dejar algo muy diferente, como lo podría ser un trabajo, ya que el trabajo, por los horarios, a veces nos impide el asistir a nuestra iglesia. El cuarto elemento y último: se concentraron en el propósito más elevado que Cristo les ofreció. En lugar de ganarse la vida, Cristo les prometió una vida con un propósito eterno, que es ser pescadores de hombres, como lo somos nosotros, la Alianza de Jóvenes, pescadores de hombres. Pero Dios necesita esos pescadores de hombres que somos para ir y hacer discípulos, para ir y predicar la palabra. No solo necesita a esos jóvenes que cantan con todo su corazón: vamos y echemos las redes. Y tal vez después de todo esto se preguntarán: ¿cómo ser un seguidor de Cristo en estos tiempos? Primer paso para ser un verdadero seguidor de Jesús: debemos de estar dispuestos a seguir a Jesús, sin esperar nada a cambio, más que el regalo maravilloso que nos dio, que es la salvación. Los milagros ya son una añadidura. Lucas 57 y 58 dice: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús:
Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor no se refiere literalmente a que no tengamos en dónde vivir, sino que estemos dispuestos a que si el Señor nos manda a hacer sus obras, debemos de estar dispuestos a hacerlas. El segundo punto para ser seguidor de Jesús es: Dios debe de ser siempre nuestra prioridad. Cuando nosotros nos alejamos de Dios porque tenemos problemas o estamos muy ocupados, estamos poniendo en primer lugar al problema o a la ocupación. En Lucas, en su capítulo 9, el versículo 59 al 60, dice: Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Sé que estos tiempos son difíciles para todos y aún más para las personas que han perdido algún familiar, pero en Dios tenemos nuestro dulce refugio. El tercer paso es que no debemos de anhelar lo que dejamos por Jesús. Lucas 9, en su capítulo 61 y 62 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Todo aquel que anhela el pasado se estanca para avanzar en el presente. Tal vez muchos venimos de algún pasado muy feo, tal vez venimos de dejar la drogadicción, tal vez venimos de unas malas amistades, pero recordemos que no venimos a este mundo a ser amigos del mundo, sino venimos a este mundo para que el mundo conozca el amor de Dios. El cuarto punto es estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos cristianos dicen amar a Jesús, pero quieren adorarle a su manera. Los cristianos no podemos seguir a Jesús a nuestra manera, lo tenemos que hacer a la manera de Jesús. Para esto nos dejó la guía en su palabra, que dice en Salmos 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El quinto paso es anhelando servir. Juan en su capítulo 12, el versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El deseo del Señor Jesús es que todo el mundo sea salvo a través del conocimiento. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La única manera en que el deseo de Jesús se haga realidad es si nos disponemos a servir en la evangelización. Tal vez te preguntes, ¿cómo evangelizar en tiempos de pandemia? Bueno, así como dice el canto, vamos, echemos las redes. Tenemos los medios que son las redes sociales. En las redes sociales podemos hablarles del Evangelio. Podemos hablarle a las personas para que conozcan a Jesús. El sexto paso para ser un seguidor de Jesús es, debes de estar dispuesto a los sufrimientos de la vida. Mateo en su capítulo 16, en el versículo número 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sé que para algunos no es fácil dejar su vida pasada y seguir a Jesús, pero así como Dios mandó a su Hijo al mundo para que fuera crucificado para la salvación de nosotros, así nosotros debemos de estar dispuestos a dejar algunas cosas que no nos convienen, como lo dice la palabra de Dios. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Así debemos de ser nosotros. Debemos de saber diferenciar en las cosas que sí nos convienen y en las cosas que no le agradan a Dios. El sexto paso es estar dispuesto a sufrir discriminación por Dios.
Mateo en su capítulo 10, en su versículo 22, dice de la siguiente manera: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y así como dice un canto que tal vez todos cantamos de niños y que lo seguimos cantando, aunque nos llamen un aleluya, no debemos de volver atrás. El octavo y último paso es estar dispuesto a dejarlo todo por Jesús. Lucas, en su capítulo 14, el versículo 33 y 34 dice: Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dios quiere a personas mucho más que creyentes o personas interesadas en algún milagro. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad, capaces de renunciar a todo por Jesús. Ser cristiano es anhelar algo mucho más que una vida de acomodamiento. Ser seguidores de Cristo no es tan solo identificarse con Él, es un compromiso de obediencia que exige dejar atrás cualquier cosa que se interponga en nuestro camino de vivir para Él. No nos dejemos influenciar por este mundo, seamos influencers de Jesús, seamos esas personas que influencian a otras para seguir a Jesús, para adorarle, para iniciar una nueva vida con Él. No olviden ser seguidores de Jesús, no hagan a un lado la palabra de Dios, porque es la lumbrera que guía nuestro camino. Y no olviden ser luz en medio de las tinieblas. Dios les bendiga, muchachos.